Che, pará. El resumen es perfecto. Julio acaba de tirar un pase-gol perfecto para encadenar lo que les voy a mostrar. A ver. Perfecto, Julio. Perfecto. Jugamos en sincronización. Herrero, presidente de Toyota Argentina. El tipo da una nota y dice, no podemos tomar operarios porque vienen con el secundario completo pero no pueden interpretar un texto. Llegan. Lo queremos tomar, operario en Toyota, en la planta de Toyota. 200 empleados. 200 empleados. No pueden interpretar un texto. Escuchen a Herrero y vamos a hablar de la educación en Argentina. ¿Qué pasó con la educación en Argentina en los últimos años? Vean. Y tenemos que trabajar en capacitar a la gente para ese trabajo que viene y esa es quizás mi preocupación. No la falta de trabajo, sino que estemos educados para ese trabajo. Tomamos ya 500 personas más por tema de pandemia. Queremos tomar unas 200 personas más pensando en algunos proyectos que tenemos a futuro y se nos hace difícil encontrar gente con el secundario completo, porque en Buenos Aires se perdió el valor de un secundario. Bueno, acá tenés dos problemas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó en Argentina que la gente deja de estudiar? ¿Qué pasó? ¿Quién rompió la educación en Argentina? Bueno, perdón, mucha gente deja de estudiar, no tiene secundario completo, mucha gente no puede trabajar, tenés ese universo que no labura, que no estudia, Colimba, lamentablemente ahora, muchos sometidos bajo el régimen de los planes sociales, que son infinitos, y además sin capacitación. El día que tienen que laburar, los pasan por arriba. Hay un dato. Toyota quería tomar 200 Toyota y no es los una pudo empresa tomar. que además tiene muy bien a los empleados, pero quiero decirte esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando en algún momento hubo un plan para que en el último año de la secundaria fueran a trabajar haciendo pasantías a las empresas? Vinculado. Lo tiraron abajo porque decían no, porque lo están explotando a los pibes, porque entonces los empresarios que son malos en este país, eso es lo que dicen, los van a aprovechar, los van a usar para pagar mano de obra barata. No nos olvidemos de los sindicatos, los Baradel, que hacen paro con el gobierno que no les gusta, con el gobierno que les gusta y no hacen paro. No reclaman. Me parece que la gente no tenga nada que ver. La gente común parece que no tiene nada que ver. Porque de educación se habla cuando hay un paro nada más. Ahora, cuando querían poner clases para recuperar en vacaciones, la propia gente decía, nosotros no llevamos a los pibes de vacaciones de ninguna manera. No sé qué es la gente, Cuando es muy viene, general cuando vienen las elecciones, ¿alguno de ustedes vio las listas de candidatos? ¿Cuántos hay que hablen de educación? Nada. La nuestra. La de ustedes. La nuestra tiene como el número 2 en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Te lo concedo. Rubiten, Mónica Marquina, pedagoga, pedagoga, especialista. Vayan a ver vas a la Facultad de las Filosofía y listas Letras, tenés que dar principales. examen con Mónica Marquina para ser un docente. dato. Le voy a dar otro Esto lo número. ponemos nosotros en el Congreso. La educación. Alejandro, más del 50% de los niños en Argentina son pobres, no tienen para comer, no les alcanza la plata. Hablando de educación, un dato. Laura González está Velasco, dame un relacionado. segundito, es licenciada en letras y además es especialista en educación. ¿Sos licenciada en letras? Sí. Hermosa carrera. Se separó de filosofía, entre filosofía y letras, ¿no? Ahora es letras y es filosofía. Claro. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Toyota quería tomar 500 operarios. 200 necesitaban para completar los 500, no pudo tomarlo, dijo Herrero recién, porque no tiene el secundario completo. ¿Qué nos pasó, vos como especialista en educación en Argentina, que no se termina el secundario? ¿De quién es esa culpa? ¿Es de hace poco o ya lo venimos arrastrando desde un montón de años? Bueno, primer dato, un buen dato, crecimiento industrial, ¿no? Porque que estén pidiendo más empleados es muy bueno. Tenemos un problema sin duda porque se ha ampliado mucho la matrícula en el secundario en la Argentina, en particular en la provincia de Buenos Aires, pero nos cuesta todavía mucho la retención y el egreso. Se te van del secundario. Ha influido, por supuesto, la pandemia, pero también hay que revisar parte de las políticas educativas, hay que decirlo, del gobierno anterior. ¿Y por qué lo voy a decir? ¿Del macrismo? Del macrismo, por varias razones. Ya me lo empezás a llevar para agua para tu molino. Pero bueno, el dato industrial. Vamos a escucharle igual. La transformación, Alejandro, tanto con una sonrisa cuando entró. Ya se le frunció el ceño un montón. Ya la miraron mal. Primer elemento a tener muy en cuenta. Hoy, en pandemia, estamos atravesando casi sin computadoras porque se discontinuó el plan Conectar Igualdad. Pero andame el tema. Primer problema. Tiene mucho que ver para terminar el secundario. En pandemia, tener o no una Empezó hace 2 años computadora el problema. para la continuidad ¿Sabés pedagógica. que en redes sociales hay un hashtag que hiperomacri?
hiperomacri. Te van a poner hiperomacri. Pero es la realidad, chicos. Voy a dar datos muy claros. En la Argentina tiene, dentro de lo que es América Latina, uno de los promedios más altos de escolaridad y de terminalidad del secundario. Por ejemplo, en la Argentina, el 68% de las personas terminaron el secundario, perdón, en América Latina el 60%, es mucho más alto, pero abandonan ¿por qué me tiraste más? Para escuchar, pero para escuchémosla, pero así repartimos la pelota. Se pasaba sin dar prueba, totalmente. Tenemos esa realidad. Ahora, ¿qué sucede? En la Argentina tenemos un promedio más alto de América Latina, sin duda, una matrícula muy alta, pero yo admito, tenemos un problema en retención y egreso. Pero puedo hacer una pregunta concreta, vos sos especialista en educación. Sí, así es. Esto, y quiero debatirlo todo a Suárez Lastra, a Bárbaro. No sé de qué escuela egresaron ustedes el secundario. A ver, lo que se estudia en Argentina, en el secundario, ¿es lo que estudian los uruguayos o los brasileños? Está bien, ellos estudiarán la historia de Brasil y nosotros nuestra historia. Pero a ver, ¿está actualizado nuestro secundario? ¿Me sirve saber qué es una isobara y una isoieta? ¿O hay que actualizar los secundarios para el mundo que viene? ¿Estamos actualizados? Un pibe que sale del secundario hoy, ¿sabe comprender un texto o no? Yo creo, y lo que dicen en general, digamos, las evaluaciones educativas y la propia realidad de las estudiantes cuando salen del secundario, es que no solamente en Argentina, sino en América Latina y en el mundo, el secundario es uno de los sistemas educativos que más ha costado transformar, porque el origen del secundario ha sido bastante elitista y restringido. La ampliación de la matrícula se tiene que ir a... No comprenden texto el 50% de la prueba PISA. Si me deja terminar la idea, le agradezco. Pero para que la repartamos toda la palabra, porque me vuelvo... Necesitamos... Es el lugar del saber que la licenciada tiene... Porque yo las cifras que... Yo no soy especialista. Pero hablemos de nuestro secundario, chicos, hablemos del secundario. Pero yo le pido a los que nos escuchan que googleen el porcentaje de egreso del secundario. Pero no vayamos ahí. Facundo, quiero hablar de... Facundo, la señora habla del saber, dice que el drama es ahí Macri, dice que el 68, que somos los mejores de América Latina, y yo lo que conozco es todo lo contrario. Es que el problema es si no nos escuchamos. Lo digo muy clarito. Yo no tengo la cifra. Lo digo sencillito si nos escuchamos. Si nos escuchamos. El piso que tenemos es alto, ¿sí? No quiere decir que estemos en un secundario que hoy todavía esté adaptado a la realidad que necesitamos, pero además tenemos problema en retención y egreso. Ahora, y por eso venía mi crítica. Déjame un segundito, ya te la doy de nuevo, pará, porque quiero ir por otro lado. ¿Cómo lo resolvemos? Dame un segundito. La retención. Un segundo todos, un segundo, se voy a Bárbaro. ¿De qué secundario egresaste vos y qué te enseñó el secundario a vos? No sé en qué año egresaste. ¿Qué saliste sabiendo del secundario? Yo salí sabiendo que el esfuerzo era básicamente... Sí, pero hay una tesis que para mí es anterior. La pandemia y el macrismo fueron problemas, pero la crisis argentina viene desde antes. En educación y en todo. Porque si no parece que ponemos la pandemia y Macri y nos lavamos la conciencia. Pero perdón. Yo digo, viene mucho antes. Sumemos otra cosa. Viene desde la dictadura y después con Menem metimos la gamba y tenemos que revisar una estructura de sociedad. Hacernos cargo de todo. ¿Vos interpretabas textos cuando salías de tu secundaria? Sí, pero a mí me metieron pupilo en un reformatorio. Si no interpretaba, te daban un garrotazo. Tenemos el problema. Tenemos el problema de la jerga de la licenciada. Tenemos un problema de retención y egreso. Eso se los traduzco. Quiere decir que los chicos no terminan el secundario. Deserción, sí. Bueno, no terminan el secundario. Pero y los que terminan no saben interpretar un texto. Que es grave. La cosa como son. Pero claro que es grave. Pero no podemos dejar de reconocer que en el año 74 había... En el año 70... Pará, Laurita, porque si no se puede. Vamos a compartir la palabra. Es un país de semianalfabeto, por la siguiente razón. Primero, 1 millón de chicos dejaron la escuela durante la pandemia. Segundo, los chicos con la cuestión de conectar y wifi y todo eso, la mayoría, salvo en la ciudad o en los colegios privados, no podían conectarse porque la familia no tiene ni un teléfono celular. El 50% de los argentinos es pobre. Y perdimos 1 año y medio en educación. Y tenemos chicos que pasan de grado sin saber sumar, sin saber restar, sin saber las vocales. Es lamentable el sistema y lo vamos a pagar
caro. ¿Es lamentable para vos? Es lamentable el sistema educativo. Pero el problema es que no nos estamos escuchando. Estamos pagando caro a presente desde hace muchos años. Por favor. Yo le digo una cosa, ustedes critican el problema de la falta de comprensión de la lectura, pero si no nos escuchamos, vamos a estar explicando por televisión algo. Un paraíso que parece que estamos en Suiza. Justamente es lo que no estás escuchando. Yo estoy planteando que tenemos problemas. Igual lo que diga, Dos cosas. Por una parte, en el año 74, solamente 2 personas en la Argentina tenían el secundario completo, ¿sí? Y hoy son 6 personas cada 10. Digo, eso es un haber importante en las últimas décadas. En Toyota no pueden tomar gente porque Pero nadie termina el secundario. Por supuesto, lo cual no quiere decir que sea un país de analfabetos. Eso es muy distinto. Para nada. Hay que observar un proceso que es positivo en términos de ampliación de la matrícula. ¿Tenemos un problema? Nada. Sí tenemos un problema, pero ¿cómo lo resolvemos? Para lo que decía el señor, que no haya deserción, bien clarito. ¿Para vos tiene que haber repitencias? Pero depende de qué grado estemos hablando. Pero si yo soy un chico que no aprendo nada, tengo que repetir. ¿De qué nivel? Depende de qué grado estemos hablando, de qué año estemos hablando. Laurita, 4º grado, ¿tiene que haber repitencia? ¿Por qué no? Ahí está, muy bien. Sí o no, no es una... Está bien depende ponerle, para qué. En la secundaria, ya voy, Julio, ¿le pones un 1 a un pibe que te hizo un muy mal examen de historia? Lógicamente. ¿Por qué no? ¿Le pones un 1? Claro, ¿por qué no? Lo sacás de la secundaria. No lo saco de la secundaria, porque el problema es qué significa las calificaciones, qué significa, en definitiva, la forma de contención a través de proyectos educativos, el progresar, yo nombraba recién el conectar igualdad, los sistemas de becas, es decir, cómo sostenemos la inclusión educativa, acompañamos a las familias y a los y las estudiantes. ¿Vos sabés por qué desertan la mayoría de los pibes? Porque buscan una changa. La mayoría de las pibas porque quedan embarazadas o van a acompañar a los hermanitos porque tienen que dedicarse a tareas de cuidado. Eso es lo que dicen también las encuestas educativas. Julio, ¿qué hacemos con eso? Por eso yo criticaba a Macri, porque hay programas que se recortaron que tenían que ver con la inclusión educativa y eso nos hizo ir para atrás.